hoy viene precedido de un traumatismo, ¿de acuerdo? O sea, no es de que de la nada, ¿va? Hubo un traumatismo previo en la columna vertebral, ¿vale? Muy bien. Algo bien importante, ¿se acuerdan que es soporte vital, no? Soporte vital básico, soporte vital avanzado. ¿Sí los recuerdan o no? Soporte vital básico RCP. Y el avanzado es que ya necesita algún equipamiento. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Bien. Hay que tomar en cuenta la siguiente regla. Si hubo soporte vital avanzado, se tiene una lesión de columna vertebral hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la bibliografía nos marca que si ese paciente tuvo o necesitó soporte vital avanzado, tiene una lesión de columna vertebral hasta que se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Oye, pues le dio un infarto, oye, pero como sea, porque normalmente en un infarto se caen. ¿Sale? Entonces, eso es una regla, ¿va? Que nos marca el autor. Número 2. Si hay antecedente de pérdida del conocimiento o síntomas como entumecimiento, hormigueo o debilidad, se sospecha de lesión medular. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvo pérdida del conocimiento o entumecimiento o hormigueo o debilidad, entonces tenemos sospecha de lesión medular. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Hay que examinar. Si se tiene un antecedente de traumatismo, se deben evaluar los pares craneales. Por eso, ahorita les pedí que los investigaran. Es bien importante determinar esto, así como su deglución y fonación, que es lógico. Por ejemplo, en el hipogloso y en el glosofaringio, pues tiene un problema de deglución si lo trae mal. ¿De acuerdo? Fonación, lo mismo. Entonces, hay que checar que hable bien, que coma bien, que trague bien y evaluar los pares craneales. Por lo tanto, deben de leer cómo se evalúan los pares craneales. ¿De acuerdo? Esto no es neuro, no tienen que saber dónde están ubicados, pero sí tienen que saber cómo evaluarlos. ¿Vale? Sí. Difícilmente les van a llegar este tipo de pacientes, pero puede pasar. Entonces, sí necesito tener como una embarradita de esto. Enviar radiografías. Es bien importante enviar radiografías en traumatismos de columna. Y hay ciertos datos importantes. Por ejemplo, en la vista lateral detecta hasta un 85% de las lesiones importantes de la columna cervical. Si este estudio determina un 85% de lesiones de columna cervical, pues yo creo que sería bueno mandarlo. ¿De acuerdo? Choques automovilísticos, caídas, dolores en el cuello por traumas, manden una radiografía en vista lateral y con eso van a poder determinar si tiene una lesión en columna. Vistas AP, que las AP son las vistas anteroposteriores y laterales de segmentos torácicos y lumbares, se indican para escaneo de detección ante presencia de dolor. Si se cayó y le duele y le sigue doliendo la zona torácica o lumbar, manden una AP lateral para ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Si aún así no sabemos, entonces ya mandaríamos algún otro estudio, ¿vale? Pero ojo con eso. Se cayó. No fue muy fuerte, se cayó del caballo, se cayó de la moto, tuvo un choque automovilístico. Ya pasaron 3 días y sigue con dolor, hay que mandar una API lateral. ¿De acuerdo? Muchos cuando chocan se supone que traen seguro. De hecho, ya ahorita traen seguro prácticamente todos porque pagaron su tenencia, espero. Entonces, ahí siempre es un tip, pidan el pase. Pidan el pase al hospital. A lo mejor fue un choque leve, pero puede ocasionar alguna lesión en la columna, sobre todo en la cervical. Entonces pidan siempre el pase, les va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahí. El traumatismo no contiguo de columna vertebral tiene una incidencia de 19%, por tanto es importante enviar una radiografía. No contiguo quiere decir que no fue directamente en la columna. ¿De acuerdo? Vamos a decir que se cayó de lado. ¿Va? Cayó de lado, cayó con el hombro, pues obviamente primero observo el hombro. Pero si el paciente trae dolor en la espalda, hay que mandar también una radiografía, porque la bibliografía nos marca que un 19% puede tener un problema en columna. ¿De acuerdo? Entonces hay que mandar radiografía. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos muy bien? Con esta intro, perfecto. Entonces, puntos importantes para enviar una radiografía. ¿Sale? ¿Cuándo la envío? Pues como les dije, si tiene un choque, mándenla. Pero
Primero, cualquier alteración de la alineación de los cuerpos vertebrales. Nosotros tenemos que comprender que la columna vertebral, bueno, aquí tiene una escoliosis aquí lumbar tremenda. Uy, la misma se Pero tenemos que entender las vistas. Aquí tengo una vista posterior, estas son las apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Se supone. Sí. Entonces, cuando yo veo la columna en una vista AP, anterior-posterior, la voy a ver así. O sea, ustedes, como ustedes lo están viendo. Entonces, aquí yo tengo que ver que no haya desviación como en esta zona. Sí, tiene que haber una línea recta, ¿vale? Pero así como es importante esta alineación, también es importante en la vista lateral, donde debe de tener esta curvatura, ¿cómo se llama? ¿Esta curvatura cómo se llama? Sifosis. Lordosis. La curvatura sí, es lordosis, y la torácica es sifosis, la lumbar hace lordosis y el sacro hace Sifosis. y el coxis neutral. ¿De acuerdo? Normalmente es neutral. Entonces, si no tiene estas curvaturas también fisiológicas, también estamos mal. Hay que mandar estudios porque está pasando esto. Ahora, ¿cómo le hago? Normalmente, si el paciente tiene dolor y tuvo el traumatismo, pues se tiene que mandar y ya lo empiezo a ver chueco, de repente lo veo así, o lo veo así, ¿de acuerdo? Entonces hay que mandar radiografía. Número 2, perdón, seguimos en este punto. La rectificación cervical puede deberse a espasmos musculares o posición de cabeza del paciente en ligera flexión. Entonces, el paciente va a tender a hacer una flexión de cuello, ¿va? Flexión de cuello. ¿Qué sucede en estas situaciones? Pues que los espasmos musculares son los que están generando el esguince cervical. Entonces, cuando yo mando el estudio, yo voy a ver una rectificación en la vista lateral de las cervicales. ¿De acuerdo? Si es grado 1 o grado 2, entonces se está dando por los espasmos musculares y la posición en flexión. Si es grado 3 o ya está invertida, o sea que ya va más hacia sifosis, entonces sí hay que evaluar con traumatología para ver si no requiere una cirugía, ¿de acuerdo? Pero es importante determinar, cuando tú ves la rectificación, si es un grado 2, dices, ok, perfecto, espasmo muscular, vamos a trabajar. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? No. Perfecto. Y obviamente, ¿por qué también el paciente ligera flexión? Por el celular. O sea, el celular ocasiona esguinces. Hay pacientes que dicen, es que me empezó a doler, no me he caído, digo, no es el tema, pero si es que no me he caído, no me pasa nada, me está doliendo el cuello, ¿vale? Pero pasa 10 horas en el celular, con flexión, exacto. Entonces, obviamente, eso va a provocar una rectificación, ¿vale? Número 2, escalón en las líneas interfacetarias intervertebrales posteriores. Entonces, las facetas están localizadas a esta altura. Se une faceta con faceta, ¿sí? Faceta con faceta, faceta con faceta, faceta con faceta. ¿Sí queda claro? Nos está diciendo ahí que hay un escalón en las líneas interfacetarias intervertebrales posteriores, es decir, espacios, ¿vale? Eso no está bien, ¿va? Que clínicamente es muy difícil de detectar. Cualquier aumento en el ancho del espacio retrofaringeo frente a cuerpos vertebrales. ¿Cuál es el espacio retrofaringeo? Este de aquí, ¿vale? Atrás de la faringe. Así que se apagar la luz. Este de aquí es el espacio retrofaringeo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mando una radiografía o una resonancia, tengo que tomar en cuenta este espacio, porque si hay un aumento en el ancho, por ejemplo, normal en C3, 1, 2, 3, aquí tiene que ser 3 centímetros, ahí lo mido, ¿de acuerdo? Pero en C6, 4 a 6 milímetros, 4 a 6 milímetros. Pero en C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí abajo, tiene que ser de 15 a 20 milímetros lo normal, ¿va? Si este espacio aumenta, entonces estamos hablando ahí de alguna lesión, ¿vale? Sospecha de fractura, obviamente hay que mandar hay que ver. Dice, ¿sabes qué? Le está doliendo un buen la caída, sí, vamos a sospechar fractura, hay que mandarla. Desplazamiento de apófisis espinosa, o sea que de repente la apófisis la veo chueca, ¿vale? Voy palpando y de repente, ¡pum!, se va. Hay que mandar radio y cualquier desplazamiento anterior, que también es muy difícil detectarlo clínicamente, pero te refiere dolor horrible en ciertas zonas. Ahorita lo vamos a profundizar. Bien, entonces, espacio retrofaringeo. Vamos a empezar ahora sí con las lesiones, ¿vale? Número 1, la luxación cráneo cervical.
En la luxación cráneo-cervical, el problema va a radicar en la pérdida de la integridad de C1 y C2. Como el nombre lo indica, la luxación de aquí, ¿sale? Es una luxación del cráneo, que es la base del occipital, con la C1, ¿vale? Por eso se llama cráneo-cervical, ¿va? Entonces hay pérdida de estos ligamentos y se va a evaluar con líneas de Harris. No encontré una radiografía de luxación cráneo-cervical con líneas de Harris, pero les puse esta. ¿Ven esta de aquí? Estas son líneas de Harris. ¿Sí? Entonces, esas líneas van a estar localizadas acá, que la verdad es lo de menos, porque imagínate que se te luxe el cráneo de la cervical, ¿vale? Está horrible esto. Da lugar a inestabilidad global, o sea, el paciente no puede levantarse porque se va a ir, ¿vale? Trae todo, o sea, se va a caer la cabeza, ¿vale? Entonces no hay hay una inestabilidad generalizada. Vamos a tener síndrome de Wallenberg, que van a ser los pares craneales inferiores. ¿Cuáles son los pares craneales inferiores? El glosofaringeo, el vago, el hipogloso, el espinal. Todos esos que son pares craneales bajos, dicen que a partir del sexto. Pero la verdad es que los últimos 4, glosofaringeo, vago, hipogloso y espinal. Bueno, me equivoqué en el orden, pero eso sobre todo van a estar afectados. Eso le va a llamar síndrome de Wallenberg, que de todas formas hay otros síntomas de ese síndrome. Vamos a tener otro síndrome que se llama síndrome de Horner, que vamos a tener ataxia cerebelosa. Acuérdense que si está luxado en la zona del occipital, ahí está el cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces va a empezar a tener ataxia cerebelosa, movimientos incoordinados, camina muy rápido, ¿sale? No puede parar, como osito, ¿sí me explico? Entonces está muy incoordinado, es una ataxia cerebelosa. El quinto par craneal está totalmente afectado. ¿Cuál era el quinto par craneal? Era el ocular, el motor ocular externo. Ese va a estar alterado y vamos a tener algo que se llama pérdida de sensibilidad cruzada. Si la lesión fue más del lado derecho, el lado izquierdo no tiene la sensibilidad, ¿de acuerdo? Todo eso es síndrome de Horner. Y aquí la tasa de mortalidad está por encima del 50%. Ayer me decían, un volado. No es un volado, está por encima del 50%. ¿De acuerdo? ¿Por qué se puede morir este paciente? pues por una fractura. Porque lo mueven. Si se cayó el centro de inestabilidad, se tiene que quedar ahí hasta que lo fijen. ¿De acuerdo? Porque si se mueve, adiós. ¿Vale? Entonces hay que dejarlo ahí y obviamente que la ambulancia llegue lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Porque hay que fijar y obviamente se verá cirugía. Entonces tasa de mortalidad por encima del 50%. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué son las líneas de Harris? Estas. Pero, o sea, sí, pero ¿qué son? Desgaste. O sea, el hueso se... es que es como una fisura. Ajá. ¿De acuerdo? Okay. Sí, es como una fisura. Sí. Pero imagínate la tenerla aquí. Ay, no. ¿Vale? O sea, ya cuando es cirugía. O sea. Esto es cirugía. O sea, no hay forma de que con terapia. ¿No? No manches, está luxado. Pero ya es muy peligroso, ¿no? ¿La cirugía? Sí, pero no tanto como nosotros, pero sí. Aquí hay que meter un neuro, de preferencia. Tiene que ser el trauma con el neuro, porque el neuro tiene que cuidar toda la parte nerviosa. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Número 2. Fractura del cóndilo occipital. El occipital, no te lo hago, pero en el occipital vamos a tener cóndilos que están aquí. Este es un cóndilo, este es el otro y aquí está la fractura. Esta vista se llama vista transversal, es un corte transversal. Entonces podemos ver, es como si estuviéramos viendo el occipital hacia arriba. ¿Sí? Entonces la base, aquí por ejemplo iría la C1, el atlas. ¿Va? Fíjate cómo está aquí roto. ¿Vale? Estos se van a dar, esta fractura de cóndilo, y casi siempre también la luxación, se va a dar todo en hiperextensión. O sea, con una hiperextensión y obviamente se zafa, pero con una fuerza impresionante. Entonces, obviamente ahí se puede zafar, aunque hay datos, según la lectura, que hay un componente rotacional. Entonces hace como una cizalla, se lo llevan, ¿vale? Hay 3 tipos de fractura. La primera va a ser por impactación, ¡pum! Adiós. La segunda, el tipo 2, es una extensión de fractura basilar del cráneo. Entonces, usando este mismo cráneo, imagínate que se empieza a fracturar aquí, el occipital, y empieza, ¡pum! Y llega al cóndilo. Como cuando se abre la tierra y empieza a quebrarse, así. ¿De acuerdo? Se empieza a quebrar desde la fractura, o sea, pero
La diferencia es que esta es por impactación directa y esta, o sea, puede haber, en el tipo 1 puede no haber fractura de cráneo, pero en el tipo 2 hay una fractura basilar del cráneo y hay una fractura del cóndilo, o sea, se siguió, ¿de acuerdo? Y la número 3 es una abulsión del ligamento alar, ¿vale? El ligamento alar se localiza en el atlas, como su nombre lo indica, son unas alas, o sea, está sobre la C1 y tiene unas alitas a los costados, sobre las apófisis transversas. Entonces, eso le da estabilidad, tanto al cráneo, o sea, toda la articulación, pues, ¿vale? Entonces, la tipo 3 te habla de que ese ligamento alar traccionó, por la misma hiperextensión, se jaló y ahí genera la fractura del cóndilo, porque aquí se va a insertar, ¿de acuerdo? O sea, reposa en la C1, pero se ancla en los cóndilos occipitales. ¿Sí queda claro? Se asocia con luxaciones craneocervicales, es decir, si tiene esto, lo más probable es que va a tener una fractura del cóndilo. Este sí es un volado. O sea, lo que hacen es, tuviste una luxación craneocervical, hay que checar el occipital, a ver si traes también una fractura del cóndilo. ¿Vale? Todo esto, repito, son mecanismos de hiperextensión. Por eso también cuando hacen... Ay, Dios mío, se me olvidó las técnicas, pero... Osteopatía, cuando haces osteopatía, hay que evitar las hiperextensiones de cuello. ¿Sí? Eso siempre, déjalo en cuenta, no vayan a agarrar el crack, porque entonces ahí sí pueden lastimar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí de ambas? Fractura del atlas, o sea, si se dan cuenta, aquí estoy en occipital, en la luxación aquí de esta zona, y aquí estoy sobre el occipital, y aquí ya voy a la C1, ¿de acuerdo? En la C1 tenemos algo que se llama fractura de Jefferson, donde podemos observar esto que ven aquí, son las carillas articulares o facetas, ¿vale? Esto que ven acá se llaman láminas, estas son las apófisis transversas, y aquí tenemos la apófisis espinosa. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Si se dan cuenta, la fractura de Jefferson es una fractura, bueno, son 4 partes, ¿de acuerdo? ¿Sí? 4 fracturas. Entonces, ¿cómo se ve en la radiografía? Aquí, bueno, aquí ya les ayudaron, pero se dan cuenta que hay una rectificación. Este es C3, C4, este es C1. Aquí hay una rectificación de entrada, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? O sea, aquí no está la curvatura, debería de verse una curvatura, aquí se ve recto. Luego, la C1 se ve desalineada hacia adelante, que aquí lo marca, ¿de acuerdo? Aquí lo marca y aquí se ve la fractura. ¿Ya vieron? Sí. Esa es la fractura de Jefferson. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Creo que es muy claro, ¿vale? ¿Qué se hace ahí? Cirugía, ¿va? Hay que pegar ese hueso. Y de ahí hay que ver la estabilidad, ¿vale? ¿Dudas de la fractura del atlas? Fractura del eje. Fractura odontoide es la más frecuente, o sea, la fractura en la C2, ¿vale? Ok. ¿Cuál es la principal función de C2 o de la odontoidea? Girar la cabeza. La rotación los primeros 10 grados. Los primeros 10 grados te ayuda porque hay que recordar que la C2 tiene esto, de acuerdo a una cabecita. Esta va a girar sobre esto. ¿Sí queda claro? O sea, por esto este agujero es más grande, porque aquí, pegado hacia anterior, va a ir ¿cómo se llama esto? Bueno, ahorita me acuerdo, pero va la cabecita, ¿no? Entonces aquí la abraza la C1, ¿de acuerdo? Entonces, los primeros 10 grados va a rotar sobre esa. Eso lo vieron biomecánica, seguramente. Entonces, tenemos de 2 tipos. Bueno, tenemos 3 portales, pero la fractura del eje de tipo 1 es donde se inserta el ápice, se llama ápice. Es donde se inserta el ligamento apical, es decir, aquí viene el ligamento apical y se fractura. Esta es la tipo 1, prácticamente es el ápice. ¿De acuerdo? La tipo 2 va a ser absolutamente toda la porción media de la C1, se lleva todo el ápice. Afecta alto riesgo de pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque esto va a pegar, ¿vale? Pero en un futuro va a generar artrosis. Entonces no va a poder mover bien el cuello, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado. Aquí sí necesitas, bueno, todas necesitas mucha terapia, pero aquí necesitas mucha, sobre todo de rotacionales, ¿vale? Porque luego andan haciendo flexiones, tensión, y está chido, pero la función es rotacional. O sea, hay que ver esa parte de que estarla haciendo constantemente.
Riesgo de alta de mortalidad y morbilidad. ¿Por qué? Porque esta fractura va a ocasionar y también la tipo 3 que se pueda desplazar hacia la zona medular. Y si se desplaza hacia la zona medular, corta ahí, ¿vale? Entonces el paciente se puede morir rápido. ¿Por qué? Porque a la hora de cortar la médula, aunque tenga el bulbo bien y todo lo de arriba bien, no hay canal de comunicación, se cortaron los cables. Entonces no puede respirar y normalmente muere de un paro cardíaco o paro respiratorio o cardiorrespiratorio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la tipo 3 va a ser más en el cuerpo de la C2. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Esto se ve en anterior o en una AP y esto se va a ver en una lateral. Tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿De acuerdo? Va por gravedad. La tipo 1 es menos grave, la tipo 2 es grave y la tipo 3 es muy grave. ¿De acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. Espondilolistesis del axis, ¿vale? Esto se le va a conocer como fractura del ahorcado. ¿Vale? Entonces, aquí, bueno, pues está muy clara, ¿no? Igual las facetas, apófisis espinosa, ¿de acuerdo? Y se ve como aquí está roto, ¿de acuerdo? Vean la separación que hay. Esto se le conoce como fractura del ahorcado, que es una fractura de Fendi tipo 1, ¿de acuerdo? La verdad lo voy a preguntar como fractura del ahorcado y es una espondilolistesis. Aquí lo que va a pasar es que este axis se va a ir hacia adelante por la fractura. O sea, va a perder la alineación desplazándose hacia anterior, ¿vale? ¿Dudas? En las fracturas del sacro, obviamente me estoy yendo muy rápido, pero es tan fácil esto. En las fracturas del sacro vamos a tener tres tipos. El tipo 1 que es en el ala sacra, o sea, a los costados del sacro, aquí y acá, las alitas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el tipo 1. El tipo 2 es foraminal, o sea, donde están los espacios foraminales, los hoyitos, ¿vale? Y el tipo 3, el conducto central, que es más o menos al centro del sacro. Esos son los tres tipos. Aquí hay que tener en cuenta que normalmente cuando cae de sentón se va a fracturar el sacro. Porque luego la gente dice, es que me caí de sentón, el coxis me lo lastimó. Y no se lastima el coxis. ¿De acuerdo? Se lastima el sacro, porque el sacro sentado hace esto. O sea, te sientas sobre el sacro. ¿Se queda claro? Entonces el coxis no. La manera en la cual se lastima el coxis es de pie y que te pegue algo. Te pegue un tubo, un palo ahí directamente en el coxis. ¿De acuerdo? Ahí sí. Pero normalmente es parado, que te agarre parado, o sea que no te agarre. Si haces esto ya prácticamente sobre el sacro. Pero aquí parado algo así, sí te puede lastimar. Una patada, algo así, pero están bien tontos ahí jugando eso puede lastimar el coxis. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tomar en cuenta porque luego también se confunden. En esta zona del sacro, aquí estamos de acuerdo que vendría la pelvis. ¿Sí? Esa articulación se llama sacroiliaca. Entonces, muchas veces aquí se puede presionar la sacroiliaca. Cuando hay mucha AVD en la zona y poca conmutación, se llama. O sea, no hay un buen movimiento sacro. ¿Dónde puede pasar? En relaciones sexuales. ¿De acuerdo? O en juguetes sexuales, así muy grandotes. Puede pasar porque entonces hace esto, se abre la pelvis, no, se abre la cadera, perdón, y entonces cierra, y al hacer esto, arriba en la sacroiliaca y se llega al estómago. ¿De acuerdo? ¿Mande? No. ¿Te ha pasado? ¿Qué? No. Que sí es lo que decía ayer. Pero no decía algo del oído, ¿no? No, es otra cosa. Sí. ¿Sale? No. Ya quisiera. Ya quisiera el video. No es cierto. No es cierto, pero sí llega a haber lesiones. Que me decían ayer, oiga, y por una relación anal puede haber lesiones del coxis. Yo creo que sí, pero pues realmente es más en sacroiliaca y realmente son malas posturas, ¿de acuerdo? Y otras cosas también. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora, la lesión medular, esto es el principal tema del día de hoy. La lesión medular, vamos a entender que estos solamente son datos de Estados Unidos, ¿vale? La bibliografía marca que hay de 10,000 a 12,000 casos por año, solo en Estados Unidos. Seguramente esa cifra es mayor a nivel internacional. ¿Sí queda claro? 85% son hombres de 16 a 30 años de edad. ¿Por qué?
¿Por qué creen que los hombres son los que acaparan más esta incidencia de lesiones medulares? De 16 a 30, ya tengo 33, ahí se hacen bolas. No, obviamente también puede pasar, pero que no. Pero, ¿por qué pasa más en hombres? ¿Por qué el 85% que está muy elevado son hombres? Pues por el trabajo, bueno, hacen más trabajo como rudo o algo así. Pues puede ser una, otra. Porque manejan más agresivo. Entonces los choques automovilísticos o las caídas en moto se dan, ¿se me explicó? Por ganarle al otro, por meterme, por los accidentes automovilísticos. También las lesiones medulares se pueden dar por impactos de bala. ¿De acuerdo? También, o sea, toda zona que dañe la médula va a pasar, pero sí, normalmente se dice que va asociado a accidentes automovilísticos. No siempre, pero sí, ¿vale? 50% de estas, bueno, se va a clasificar en varias. A grandes rasgos, ahorita la voy a ver, pero a grandes rasgos se clasifica en dos, en las completas y en las incompletas. ¿De acuerdo? En las completas son el 50%. No puedo decir que las incompletas son el otro 50% porque ahorita vamos a ver la clasificación. ¿De acuerdo? El 50 al 60% son cervicales y la mortalidad es del 50%. O sea, del 100%, 50 al 60 son cervicales y la mortalidad es al 50%. ¿De acuerdo? La recuperación es entre el 70 y de cada 10, entre 7 y 8.5 pacientes ganan al menos un nivel, es decir, pueden mejorar, sobre todo son incompletas. 100% ganarán fuerza distal del siguiente nivel, o sea, si mejoran. Por ejemplo, si lo tienes apenas en 1 de 5, en escala de Lovett, o sea, o Kendall, es decir, que dices, pues tiene contracción visible palpable, bueno, pues el 100% puede ganar un nivel arriba, o sea, puede hacer movilidad a favor de la gravedad. ¿Sí me explico? O si está en 0, puede hacer contracción visible palpable. ¿Vamos bien? O sea, sí puede mejorar. En incompleta se observan mejoras entre 6 y 9 meses. Tarda muchísimo, pero sí hay mejoras. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? Sí. Okay. La American Spinal Injury Association, o sea, la Asociación Americana de las Lesiones Medulares, hacen una clasificación que se llama ASIA, ¿de acuerdo? La ASIA A es que hay completa, o sea, una lesión completa medular es que no hay función ni sensitiva ni motora, está lastimado todo, ¿de acuerdo? La incompleta hay función motora o sensorial por debajo del nivel de la lesión y el sacro es indicador de que no es completa, o sea, la zona sacra está bien, pero ¿qué sucede? Que vamos a decir que tiene la lesión en T1. Bueno, pues de T1 para abajo, ahí está el problema, ¿vale? En una completa es prácticamente todo. En una incompleta es de donde está, del nivel hacia abajo. Y se viene la clasificación. Hacia B es pérdida de la función motora con alguna lesión sensorial presente. Repito, pérdida de la función motora con alguna lesión sensorial presente. O sea, no puede mover, pero si siente, tiene sensibilidad. Lo que yo les decía de la película de ayer de Amigos es que no tiene sensibilidad. Es completa, por eso le está que le estimulan el lóbulo. Hacia C hay preservación motora, hay preservación de función motora de 3 a 5. O sea, tiene sensibilidad, pero además puede mover en contra de la gravedad un poco o a favor de la gravedad, en 2 o en 3. Hacia D es que hay preservación útil y función motora, se puede mover, tiene la lesión, pero se puede mover. Y es igual o superior a 3, o sea, le puede ganar a la gravedad o incluso más. Y hacia E es que la función motora está normal. ¿Dudas? ¿Seguras? ¿Seguro? Y esta es la forma de barra, ¿de acuerdo? Este es el ASEA. Esto lo tienes que descargar y clasificar a tu paciente en esta lesión, si tiene sospecha de lesión medular. ¿De acuerdo? Así es la evaluación. ¿Dudas? Qué rápido son. Muy bien. Necesito ir a hacer pipí. Denme 10 minutos y regresar la articulación como tal. Estas facetas se pueden lastimar un poco. ¿De acuerdo? Es cuando sentimos que estamos atorados o cuando no nos movemos bien, etc. ¿Vale? Entonces, tenemos síndromes facetarios, un dolorcito sobre la vértebra. Hay que trabajarlo. Se puede a veces confundir con alguna lesión ligamentaria, un esguince.
Porque si hay esguinces lumbares, también hay esguinces torácicos. Por ahí pasan esguinces torácicos, menos común. Pero el lumbar sí llega a ver porque aquí hay ligamentos. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces por el síndrome facetario puede ocasionar lesiones en las personas porque están tratando de estabilizar. ¿Se queda claro? Entonces, ese es el síndrome facetario, que empieza a haber un desgaste en la faceta. Después vamos a tener lo que llamamos espondilolisis. La espondilolisis es cuando ya hay una ruptura, ¿de acuerdo? Es una fractura prácticamente del hueso. Entonces la vértebra no está ya conectada, se rompe la lámina, ¿de acuerdo? Hay ruptura de lámina. Pero ¿por qué el paciente todavía puede caminar? O sea, cuando pasa la espondilolisis, obviamente tiene dolor, pero todavía puede caminar. ¿Por qué? No le afecta tanto. ¿Mandé? No le afecta tanto. No, sí le afecta, pero las demás están bien. Entonces le ayuda a la estabilidad. Obviamente no hay dolor, pero le ayuda a la estabilidad, pero puede haber una espondilolisis. La espondilolistesis es cuando ya, fíjate ya cómo está, ya hay un espacio aquí, ya está totalmente desplazado hacia adelante, por eso es una listesis. Listesis es que se desplazó hacia adelante la vértebra. ¿De acuerdo? Bueno, puede ser hacia adelante o hacia atrás. En el caso de la espondilolistesis es hacia adelante. ¿De acuerdo? Pero hay anterolistesis y retrolistesis. Cuando vean eso es que anterolistesis es hacia adelante, retrolistesis es hacia atrás. ¿De acuerdo? ¿Dudas? En la espondilolistesis es que se desplazó hacia adelante. Normalmente tiene más incidencia en lo que es L5, S1. ¿De acuerdo? Entonces ya se desplaza hacia adelante, ¿por qué? Porque esto pues, ya está roto, ya no tiene una tracción hacia atrás. Entonces se empieza a desplazar hacia adelante y el disco empieza a sufrir. ¿Dudas hasta aquí? Okay. No confundir espondilolisis con espondilosis. Espondilosis es el disco intervertebral, que sería esto. Esto es una espondilosis. Voy a repetir. Este sí quedó claro, ¿no? En la faceta. Sí. Espondilolisis es cuando hay una fractura en la lámina. Espondilolisis es cuando hay una fractura, pero aparte ya hay desplazamiento anterior. Y obviamente desgaste en el disco. Una espondilosis es un desgaste del disco. ¿Sí o no? Sí. Esto es una espondilosis. Aquí es un disco normal, esto es una espondilosis. ¿Qué va a pasar después? Empezamos a tener, bueno, esto es una espondilosis. Puede no haber espondilosis, pero empezamos a tener un disco abultado o un abombamiento discal. Posteriormente vamos a tener un disco herniado, donde, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí sigue siendo la membrana del disco, pero acá ya se salió. ¿De acuerdo? O sea, el núcleo pulposo que está dentro del disco ya se salió de la membrana y lo tenemos aquí. ¿Se queda claro? Ahí hay una hernia, ¿vale? Lo que sigue de ahí es una extrusión, porque aquí lo que va a pasar es que esto se puede romper y entonces todo el líquido empieza a caer. El dolor es intenso. Aquí ya empieza a haber dolor, ¿por qué? Porque aquí sí va a invadir zonas nerviosas o nervios. Aquí todavía no. Bueno, sí puede ser o no, eso sí es muy cada quien. Pero aquí ya, vean, está bien grandota, así va a empezar a invadir zona nerviosa. ¿Dudas hasta aquí? Ok, también podemos tener discos delgados, con una radiografía lateral, lo que vamos a ver, el disco no se ve, pero se empieza a ver un espacio mínimo. ¿De acuerdo? Y aquí el problema es que se va a empezar a desgastar y después vamos a tener una degeneración vertebral o picos del oro, que se llaman estos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tener disco degenerado, pero ya con osteofitos, que es toda estos huesos mal estructurados. Vean cómo está esto. ¿Se queda claro? Aquí ya tenemos lo que denominamos espondiloartrosis. ¿Sí? Espondilosis, abultamiento, disco herniado, disco delgado, espondiloartrosis, ya empieza a hacer esto, pero ya con degeneración ósea, ¿de acuerdo? Con picos del oro. Esto que ven aquí se llaman picos del oro. ¿Sí? ¿Dudas?